Buenas tardes. El día de hoy comenzaremos con nuestra primera sesión de nuestro curso Apreciación de las Artes. Recuerda que, asimismo, podrás consultar todo lo que he explicado en nuestro libro en la etapa 1. Comencemos. ¿Para qué sirve nuestra clase? La educación artística enriquece las siguientes habilidades de conocimiento y socioemocionales. Por ejemplo, estimula las competencias lingüísticas en cómo nos comunicamos, ya sea verbalmente o no verbal. Incrementa tu imaginación. Yo diría que más bien la desarrolla, así como desarrolla la percepción de tu entorno. Eres capaz de percibir qué hay en tu alrededor. Aumenta la flexibilidad de tu pensamiento crítico. Sí, tu pensamiento también puede ser flexible. Estimula el entusiasmo y el interés por el aprendizaje. Va a generar seguridad, autonomía y autoconfianza. Promueve el emprendimiento, la innovación, la creatividad, la curiosidad. También favorece la diversidad cultural. Entenderás otras culturas, otros grupos sociales. Esto te hará ser solidario, respetar y tolerar. Pero bueno, ¿qué es la apreciación del arte o la apreciación de las artes? Es una disciplina que estudia y valora las diferentes manifestaciones artísticas que la humanidad ha realizado a través de la historia. Los propósitos serán comprender qué se considera arte. ¿Alguna vez tú has pensado qué es el arte en sí? Conocer las diversas clasificaciones del arte y las disciplinas que nos permiten hacer esta creación o expresión artística. Y servirá para que aprendas a valorar los elementos que constituyen y comparten las diferentes obras de arte y logres asumir una postura de respeto hacia la diversidad cultural de tu entorno. Bien, ahora que ya sabes para qué veremos este curso, comencemos. ¿Qué es el arte? Antes de definir qué es el arte, será interesante hacer un recorrido a través de la historia por lo que se ha entendido por arte. Te darás cuenta que esto ha ido cambiando bastante a lo largo de la historia. La palabra arte tiene su origen en el vocablo latino ars, artis, y este a su vez proviene del sánscrito kar, que significa actividad. Como te das cuenta, de origen, el arte está ligado a la creación. Antiguamente, el arte se consideraba una actividad pura, era espontánea, no necesitaba una preparación. Sin embargo, en Grecia, donde, como tú sabes, hubo un desarrollo bastante amplio cultural, la creación artística o el arte era una habilidad intelectual adquirida por estudio, o sea, no era espontánea, pero también por la práctica. Actualmente se entiende como algo bello o algo que produce belleza. Más adelante, sin embargo, te explicaremos qué se entiende por belleza en arte. No es lo mismo que simplemente bonito. Ahora sí, hagamos un recorrido histórico. Para los poetas griegos, puesto que la poesía era algo elevado en la antigua Grecia, en el siglo VI y VII a.C., el arte es divino por la inspiración y humano por la técnica. Es decir, el proceso creativo a nivel mental era divino, pues no todos tenemos esa inspiración, pero es humano por la habilidad para generar esa idea. En el siglo VIII antes de nuestra era, Hesíodo y Homero usaban el vocablo técnica o tecné para referirse a lo que hoy consideramos arte. Y pon atención aquí, porque verás que más adelante esto será retomado. En el siglo V antes de nuestra era, Pitágoras, sí, del famoso teorema de Pitágoras, desarrolló el concepto de armonía, en el cual debe de haber proporción, y la proporción da perfección, que más tarde sería la base del concepto de belleza en la Grecia clásica. Sócrates, y aquí es donde empezamos con los tres grandes filósofos griegos. Sócrates afirmó que lo bello no es un valor en sí mismo, pues está orientado a algo distinto de sí. Por lo tal, debe de ser útil.
Y aquí va a ser en la única ocasión en la que el arte se piensa como algo útil, puesto que para Platón el arte es mímesis. Cuando hablamos de mímesis, hablamos de algo que reproduce y es una copia o una reproducción de lo que vemos, una imitación. Aristóteles, en el siglo IV antes de nuestra era, dice que el arte es la capacidad de saber, de hacer, de reproducir e imitar de manera racional la naturaleza y hacer hincapié en la mímesis que hay en el mundo del arte. Ok, paremos por un poco. Aristóteles, si te das cuenta, resume y retoma en varios procesos el arte. Pues si bien marca que es una capacidad, marca el intelecto, la capacidad de saber, pero no solamente de la creación, sino de saberlo hacer. Pero retoma la parte de Aristóteles de imitar la naturaleza. No obstante, es la primera vez que se señala algo que se mantendrá vigente hasta el día de hoy, la forma racional, pues el arte es algo intencional, algo que surge de manera consciente. Es por eso que si se nos cae una cubeta de pintura y se hacen bellas figuras sobre un lienzo, eso no es arte, pues no fue racional ni intencional. Proseguimos. De tal manera que para Aristóteles deja claro que todo lo que sea resultado de habilidades y destrezas que se basan en técnicas aprendidas y en la razón es arte. Este concepto duraría vigente por mucho tiempo, ya lo verás. En el siglo IV antes de nuestra era, el escultor griego Policleto, con base en las ideas pitagóricas, ¿recuerdas a Pitágoras que lo mencionamos?, de simetría y proporción, y su máxima que todas las cosas son en esencia números, realizó una estatua llamada Doríforo, que luego se conoció como el canon. Haremos una nueva pausa. Este término canon fue sumamente importante y sigue siendo importante al día de hoy en el arte, pues el canon sacó la proporción de los cuerpos en los cuadros, generalmente con base a cabezas, de tal manera que la proporción de las obras de arte era lo que le daba la belleza. En el siglo I antes de nuestra era, el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión retomó el canon clásico griego para establecer una lista de leyes de belleza de la mayor obra de arte de la naturaleza, el cuerpo humano. Como te darás cuenta, Pitágoras fue el primero en tomar el término de armonía y proporción, que después Policleto utilizaría para sacar el canon, que fue más bien como un patrón o la medida de todas las cosas, para que el romano Vitruvio Polión estableciera una lista, el patrón de belleza para el cuerpo humano perfecto, el cual tendría que ser proporcional. Al día de hoy, el cuerpo humano es de lo que más se ha reproducido en la escultura. Hasta aquí, ¿vamos claros? Bueno, continuamos. Daremos un salto bastante fuerte y es así como llegamos a nuestra era. En 1950, Ernst Gombrich, un gran filósofo del arte, afirmó que no existe el arte, solamente hay artistas. ¿Recuerdas que te mencioné que pusieras atención en el concepto de techné, que lo importante era la técnica? Bueno, para Gombrich, lo importante no es el resultado, o sea, la obra de arte, sino todo lo que el artista tiene que poseer, inspirarse para poder realizarla. Lo importante es el proceso creativo del artista y no su resultado. Para Marc Chagall, define el arte como un estado del alma. ¿Sabes quién es Marc Chagall? Bueno,
Ahorita que terminemos el video, lo podemos consultar con tu maestro. Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos del idealismo en nuestra era moderna, consideró que la belleza artística no consiste en representar una cosa bella. Eso cualquiera lo puede hacer. Eso no sería capacidad del artista, pues la cosa es bella por sí sola, sino que es la bella representación de una cosa, lo que es el verdadero arte. ¿Notas la diferencia? Para el diccionario de la Real Academia Española, el término arte se define como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Amplía el arte más allá de las producciones plásticas. En sí, al día de hoy, el arte lo podemos definir como un conjunto de actividades, ojo, humanas, pues se necesita que sean racionales, que son de índole creativa, comunicativa y subjetiva, es decir, no tienen que imitar la realidad. Aquí es donde ya diferimos del concepto aristotélico, puesto que es la interpretación de la realidad que se persigue con una finalidad estética. Ojo, en nuestra siguiente sesión revisaremos el concepto de estética, que intenta reproducir belleza, sentimiento y reflexión a través de diferentes materiales. ¿Te das cuenta cómo evolucionamos hasta aquí? Por último, ¿qué características necesitamos en una obra de arte? A diferencia de lo que Sócrates nos decía en un principio, no tiene ninguna otra utilidad más que ser una obra de arte. Las herramientas son las que tienen que ser útiles, no el arte. Es una producción expresiva, el arte siempre comunica. Posee valores simbólicos, es decir, no solamente lo que se ve o se escucha es lo que se dice, sino también lo que interpreta quien lo recibe. Utiliza diferentes lenguajes, pueden ser sonoros como la música, palabras como la literatura, pueden ser visuales como la pintura, entre otros. Y es auténtica porque es el proceso creativo de cada artista y es singular, es decir, es única. Por el día de hoy hemos terminado nuestro video. La siguiente sesión estaremos trabajando con el concepto de estética. Te invitamos a retomar la lectura de tu libro